Muy buenas tardes. Bueno, como me presentó Natalia, yo soy Juan Pedro Viscubi. A los chicos del agrotécnico, yo soy un egresado del agrotécnico. Así que, bueno, veo algunas caras conocidas. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el control de la mosca doméstica en las producciones agropecuarias. Sí, Patio. Bueno, la mosca doméstica es una plaga que se ha desarrollado en todo el mundo desde que el ser humano está en esta tierra. Ha colonizado conjuntamente con el ser humano todas las áreas de nuestro planeta, excepto el Ártico. La mosca doméstica se encuentra en todas las áreas, incluso hasta en la Antártida se ha llegado a encontrar mosca doméstica en esos lugares de tanta temperatura, de temperatura tan baja. Bueno, hay distintos tipos de moscas. Principalmente nosotros lo que hablamos siempre es de la mosca doméstica, que es la que nos produce los principales problemas, tanto económicos como sanitarios, en nuestras producciones. Sí, Matías. Bueno, no, anterior, otra más. Una más, ahí. Bueno, principalmente nosotros, para poder controlar una plaga, primero tenemos que conocerla, ¿sí? Bueno, existen estos 4 tipos de moscas principales. Fíjense, en la mosca doméstica, que es la mosca que nosotros más vemos en todos nuestros lugares. La mosquita doméstica, que es muy similar, pero es un poco más chica. La mosca de los establos y la mosca negra o la mosca de la basura, ¿sí? Bueno, estos son los 4 tipos de moscas que nosotros tenemos que controlar en nuestras producciones. Sí, Matías. Bueno, según su tipo de hábito alimenticio, existen 2 tipos de moscas. La mosca lamedora chupadora y la mosca picadora, ¿sí? La mosca doméstica, las más chiquitas que veíamos recién, es una lamedora chupadora. Y la de los establos tiene, la diferencia es que es picadora. Sí, Matías. Bueno, la importancia de la mosca doméstica tiene una importancia obviamente económica. ¿Por qué? Porque contamina los alimentos, porque produce estrés e inquietud en los animales. Eso genera menor conversión y obviamente también la parte sanitaria, que es un reservorio de enfermedades porque transmiten enfermedades. Y bueno, y también socialmente, ustedes saben de la incomodidad que produce un lugar donde está infestado por moscas y bueno, genera una distorsión de la imagen de nuestro establecimiento o nuestro lugar de trabajo por la incomodidad, por lo que significa también como transmisor de enfermedades hacia el ser humano. Bueno, las moscas, como dice acá en esta presentación, producen una gran pérdida de conversión. Ustedes saben que la conversión es la cantidad de kilos de alimento que consume un animal por la cantidad de carne que nos produce el animal. Esa conversión se ve realmente muy afectada cuando hay un estrés de los animales generado por la mosca. Lo mismo pasa en la producción de leche. En las aves, como dice ahí, hay una infestación de mosca, produce una cantidad de huevos sucios que también generan un problema de calidad y que eso también genera un problema económico para el productor. Además, las larvas tienen un efecto negativo sobre el estiércol y eso hace que se generen corrosión en los materiales metálicos y mayor costo de ventilación por la humedad que produce la misma larva de mosca en el estiércol. Bueno, en las salas de parto, también como dice ahí, alrededor de las ubres, ojos, heridas abiertas, aumentan el riesgo de la enfermedad de los neonatos en los cerdos. ¿Sí? Sí, Matías. Bueno, acá estamos hablando de la importancia económica. Fíjense, las moscas de los establos
producen disminuciones de la producción de leche que pueden ser superior a un 15 o un 20%, y lo que yo les decía recién, aumentan el índice de conversión en ganado de engorde. Esto de conversión siempre hablamos, cantidad de kilos de alimento consumido sobre cantidad de kilos de carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, al producir estrés en los animales, hay un gasto mayor de energía de los animales. El exceso de moscas suele representar una disminución de la calidad de los productos, se requiere comercializar. Lo mismo pasa con la explotación lechera, que produce un mayor recuento de células somáticas en la leche. Bueno, dice también que la presencia de moscas también facilita que los animales se enfermen directa o indirectamente por afectar y aumentar el estrés, y disminuye las defensas propias de los animales. Seguí, Matías. Bueno, la importancia sanitaria. Las moscas, debido a sus hábitos alimentarios, reproductivos, estructuras de patas, piezas bucales, pueden actuar como vectores mecánicos de un amplio abanico de patógenos que van desde virus hasta el mitos. El mitos son virus específicos, ¿sí? Y que participan en la transmisión en los humanos de más de 65 enfermedades como la fiebre tifoidea, disentería, cólera, poliomielitis, carbunclo, lepra, tuberculosis, etc. Esto lo voy pasando rápido porque realmente es simplemente información que ustedes pueden encontrarla en internet o en cualquier libro específico, ¿no? Esto, bueno, acá habla de las enfermedades. Este cuadro muestra las enfermedades entéricas que transmiten las moscas, como el cólera, salmonelosis, shigellosis, bueno, campylobacter, infecciones oculares, mastitis, ¿sí? Esto simplemente como una información que le estoy dando para que, como una introducción a lo que vamos a hablar del que es realmente el control. Sí, Matías. Sí. Bueno, esto acá empieza realmente el tema nuestro de lo que vamos a hablar, lo que vamos a ver hoy. Fíjense en el potencial reproductivo que tiene la mosca. Una mosca hembra y una mosca macho pueden producir 125.000 descendientes. ¿Sí? En 4 semanas, en condiciones ideales de temperatura y de humedad, nosotros tenemos 2 mosquitas, terminamos teniendo 125. ¿Sí? Realmente, ¿no? Es una cantidad importante. 125.000 moscas. Sí. Bueno, este es el ciclo de vida de la mosca. Esto es muy importante. Fíjense, la mosca en verano vive de 7 a 10 días y pone 7 a 10 veces huevos. Una mosca. Y cada vez que pone huevo la mosca, pone entre 100 y 150 huevos. ¿Qué significa eso? Que una mosca nos está dejando 1000 descendientes. Esta mosquita que me está molestando acá, yo veo una y realmente esa mosquita que me está molestando a mí deja 1000 descendientes. ¿Sí? Obviamente, ¿de qué depende? Y depende de 2 factores principalmente, que es la temperatura y la humedad. ¿Sí? Por eso en invierno las moscas duran 30 días, viven 30 días, y en verano de 7 a 10 días. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que favorece el desarrollo de la mosca? La temperatura y la humedad. Y precisamente en nuestros criaderos, en los feedlots, en los tambos, ¿sí? Ahí tenemos precisamente humedad y temperatura. Bueno, hablábamos recién de que la mosca vive 7 o 10 días en verano y 30 días en invierno. Ahora, el tema son los estadios de la mosca. Ustedes fíjense, esos son los huevos de la mosca, la larva, pupa y mosca adulta. Es decir, esto es muy importante porque cuando nosotros queremos controlar moscas tenemos que saber cómo es su ciclo de vida. Porque es lo que hablábamos recién. Una mosca, esta mosquita que está dando vuelta, me está dejando 1000 descendientes. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Y tengo que controlar los descendientes, fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de controlar los estadios. Entonces, fíjense que la mosca tiene un estadio que es huevo, el huevo se transforma en larva, en pupa y por último se transforma en la mosca adulta que conocemos.
es importante, esto que ustedes están viendo es muy importante y yo se los quería que los vieran así personalmente ustedes y que lo podrían observar, porque precisamente para poder controlar a la mosca doméstica tenemos que conocer sus distintos estadios. Obviamente las últimas cajitas que le pasé, que son las famosas pupas, que son como un bicho bolita, es una cosa muy resistente, no permite ningún tipo de acción de ningún tipo de insecticida. No hay ningún producto químico que pueda actuar cuando la mosca está en el estado de pupa. ¿Sí? Ese barrilito color marrón, gracias Matías, ese barrilito color marrón son anillos pero tan duros que realmente no se puede actuar con ningún tipo de producto químico. Entonces es importante conocer los estadios porque nosotros solamente nos permite controlar los huevos, las larvas o ya la mosca adulta. ¿Sí? Por eso yo les quería mostrar todos esos distintos estadios para que ustedes vean que hay un momento en el ciclo de la mosca en que no se puede controlar. No hay ningún control químico que podamos hacer, ni tampoco físico, porque por más que nosotros limpiemos, ya cuando en el sustrato donde los pusieron los huevos y se criaron las larvas y se transformaron en pupa, ya no tenemos alternativas de ningún tipo. Ahora sí. Bueno, ahí en esta foto se ve claramente lo que es los huevos de una mosca, ¿sí? Fíjense, son color blanco, ¿sí? No sé si les llegó. No sé si los vieron a los huevos, sí fue la última cajita que les pasé. Bueno, claro, fíjense que son bien blancos y bueno, ahora vamos a ver cómo podemos controlar a la mosca doméstica en sus distintos estadios, excepto el estadio, siempre que ya les dije, cuando está como pupa. Bueno, ahí está, las larvas son delgadas, son de color blanco cremoso, permanecen por todo este tiempo en el sustrato evitando la luz. Ustedes vieron que había que revolver con la cucharita o con un palito para ver las larvas, ¿sí? Las larvas tratan de evitar la luz. Sí, Matías. Bueno, ahí tienen esto es un esquema de lo que es una larva, ¿sí? Ahí tienen los espiráculos posteriores y anteriores, ¿sí? Y que forman como si fuera un gusanito, y esa es la larva de mosca. Bueno, ese es el sustrato. Fíjense la cantidad de larvas que podemos tener en un sustrato. Ustedes lo vieron recién cuando yo les mostraba estos sustratos. Y ustedes vieron la cantidad de larvas que hay en un poquito, que es un lugar muy pequeño. Sin embargo, la cantidad de larvas que hay. En realidad puede haber hasta 5.000 larvas en 1 kilo de sustrato. ¿Sí? Imagínense ustedes en un galpón de pollo, en un feedlot, en los lugares donde realmente hay mucha materia orgánica húmeda, ¿sí? Lo mismo nos pasa en los bordes de los comederos, donde se desparrama alimento balanceado y hay humedad. En esos lugares es donde la mosca pone los huevos y esos son los sustratos donde se generan las larvas. Fíjense la cantidad de larvas que podemos tener, de hasta 5.000 larvas en 1 kilo. Seguí, Matías. Bueno, ahí están los estadios. Fíjense cómo se va formando la pupa, ¿no? Que es alargada, selectada, ¿sí? Tiene la apariencia, como yo les dije, de color café y son forma de barrilito. No sé qué había dicho yo antes, ¿no? ¿Barrilito he dicho? Bueno, no me equivoqué. Dale, Mati. Bueno, ahí está cuando la mosca, ¿se alcanza a ver ahí esa? Fíjense cómo está saliendo la mosca, ya naciendo la mosca adulta a partir del barrilito ese que es la pupa. Bueno, esto es cómo se produce la eclosión, ¿sí? Fíjense con las distintas temperaturas, lo que hablábamos recién.
lo que yo les decía anteriormente, que la temperatura y la humedad son lo que favorecen las moscas. Fíjense, a temperaturas más bajas, ¿sí?, a 16 grados tarda de 18 a 21 días en nacer una mosca, eclosionar desde la pupa. A 18 grados ya son 12 a 15, de 20 días, bueno, ahí me pusieron 111, pero son 11, de 10 a 11. Y a 25 grados 7 a 9, a 30 grados 4 a 5, ya a 35 grados en 3-4 días ya está la mosca adulta. Sí, Mati. Bueno, esta es la mosca adulta, ¿sí? Esta es la mosca que nosotros todos conocemos. Pásalo, Mati. Bueno, estas son las características que tiene la mosca, ¿sí? Son terrestres, voladores, tienen comportamiento diurno, solo algunas tipos de mosca que son larvas alimentadas con sangre, son las que tienen algunos hábitos nocturnos, pero en general las moscas son de hábitos diurnos, a diferencia de los otros, la otra plaga que va a hablar Marcelo, que es más de hábito nocturno. Sí. Bueno, los hábitos de vida, ¿sí? La longevidad depende de la temperatura, de la humedad y de la luz. Sí. Bueno, esto es cómo se alimenta la mosca. Bueno, la mosca tiene lo que se llama proboscide, ¿sí?, que es una especie de, ¿cómo le podemos llamar? Una especie de trompita, exactamente, como si fuera la trompa de un elefante. Gracias, señora. ¿Y eso qué hace? Genera como una saliva, ¿sí?, y transforma el alimento en una sopa y luego la absorbe, ¿sí? Eso es lo que hace la mosca para alimentarse. Bueno, esta es la dinámica poblacional. Este triángulo les pido que presten un poquito atención, porque fíjense que dice 20% adultas, 80% dice pupas, larvas y huevos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es lo que hablábamos recién. Una mosca nos deja 1000 descendientes. Entonces, en realidad lo que nosotros estamos viendo, cuando vemos esta mosquita que anda dando vuelta, estamos viendo un 20% del problema. ¿Sí? Un 20% del problema. El resto de la población se encuentra en su estado de pupa, de larva o huevos. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando nosotros vemos una mosca, estamos viendo solamente el 20% del problema o el 20% de la población. Pues vamos a tener mosca adulta y mosca en los distintos estados. Como pupa, como larva o como huevo. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de lo más interesante. Cómo controlar a la mosca doméstica. Bueno, tenemos 3 formas de controlar que tienen que ser prácticamente lo que hablábamos hace un rato cuando yo empecé. ¿Por qué? Porque depende del estadio es lo que nosotros vamos a controlar realmente la mosca. Entonces, ¿cómo tenemos que controlar la mosca? Hay un método biológico, un método físico de medidas complementarias y el método químico. El método químico, que es el que todos conocemos, la aplicación de productos químicos. ¿Sí? Una más, pasame, María. Otra más. Bueno, el control biológico. Ustedes saben que todas las plagas tienen sus propios vectores. ¿Sí? Y por supuesto las moscas también tienen sus propios vectores, que son las aves, son bacterias y hongos que se alimentan de moscas o de larvas, los parasitoides, que son parásitos también que parasitan a las moscas o a las larvas y producen la muerte, y por supuesto una avispa llamada, es una avispa común, pero que tiene una forma especial que hay ya gente en el país que las cría precisamente para hacer el control biológico de moscas. Este tipo de avispa lo que hacen es alimentarse de los huevos de las moscas. Entonces eso es muy importante cuando nosotros queremos realmente hacer un control integral de moscas.
podemos actuar sobre los huevos de forma biológica con una avispa, ¿sí? Luego podemos actuar sobre las larvas, nunca podemos actuar sobre las pupas, porque las pupas son muy resistentes, y después podemos trabajar con un producto químico sobre la mosca adulta. Sí, Matías. Bueno, ahí tienen los distintos tipos de avispas, ¿sí? Que son los que se alimentan de los huevos de las moscas. Por eso es muy importante. Yo le decía recién a un periodista que me preguntaba de no tirar cualquier tipo de producto químico. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar matar al vector natural que tienen las moscas. ¿Sí? Estos son vectores naturales, entonces nosotros no tenemos que fulmigar y destruir este tipo de vector natural. Tenemos que buscar productos que sean específicos para las moscas. ¿Sí? Sí, Matías. Dame más. Bueno, ¿qué significan las medidas complementarias de lo que yo llamo también control físico? Bueno, es precisamente lo que ustedes conocen como el orden y la limpieza en los establecimientos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, reparar goteras, monitorear la temperatura y la ventilación, por ejemplo, en los galpones de pollo, remover el estiércol regularmente, ¿sí? Asegurarse que los animales tengan los espacios requeridos, evitar caídas, etcétera, ¿sí? Y eliminar todo lo que sea basura, tenerla tapada, evitar todos los lugares donde la mosca pueda poner los huevos y que se facilite el crecimiento de las larvas, ¿no? Bueno, por último tenemos el control químico. ¿Sí? Hablamos entonces. Control biológico. ¿Sí? ¿Les queda un poquito claro el control biológico? La avispa. ¿Sí? La avispa hay que dejarla porque es un vector de las moscas. ¿Sí? Después tenemos físico, es decir, mantener la limpieza. ¿Sí? Tratar de airear los lugares, que no haya, poner ventilación en los galpones y todo ese tipo de cosas que no generen tanta humedad que pueda y temperatura que facilita el crecimiento de las moscas. Y por último, el control químico. Para el control químico, yo les hablé que los estadios son huevos, larvas, pupas y adultos. Entonces nosotros lo que tenemos es, el ANCO lo que tiene son dos productos, en realidad son tres, pero que forman, en realidad son la misma acción, que es el Larvadex y el Neporex, que realmente uno se utiliza para avicultura y el otro se utiliza para ganadería y cerdos, lo que sea. Y el Agita, que es un producto químico, es un adulticida. Entonces, un adulticida para actuar sobre la mosca ya adulta. El Larvadex o el Neporex son para actuar sobre las larvas. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, por un lado, biológicos, si nosotros cuidamos ponemos un producto como esto que realmente no le afectan a la avispa, tenemos un control biológico natural, ¿sí? Que las avispas hacen sobre los huevos de las moscas. Si a eso le sumamos ventilación y aireación para que no haya humedad ni temperatura en el estiércol, ni en la cama de los pollos, ni en el feedlot, ni en el tambo, todos los estercoleros, ¿sí? Lo tratamos de ventilar y mantenerlo fresco. De esa manera también vamos a disminuir la población de moscas. Y después podemos actuar químicamente. ¿Con qué? Con un adulticida, en este caso como el Agita, y un larvicida como el Neporex. Entonces, ¿dónde se actúa? Fíjense. Para ahí dice ser reactivo o proactivo. ¿Entienden más o menos qué significa ser reactivo y ser proactivo? En definitiva, cuando uno es reactivo, es decir, que uno reacciona cuando tiene el problema. ¿Sí? Entonces nosotros cuando vemos todas las moscas, ¿sí? Vamos y ¿qué hacemos? Aplicamos un adulticida. ¿Sí?
Pero si somos proactivos, que nos adelantamos antes, ¿qué hacemos? Utilizamos los otros métodos, el biológico y el físico, o las medidas complementarias, más un larvicida. ¿Sí? Porque ahí realmente vamos a ver un control de la mosca doméstica. Porque si no, siempre estamos matando la mosca adulta y siempre nos está dejando mil descendientes. Y siempre, y cada vez tenemos que poner más adulticida y más adulticida y más adulticida y siempre tenemos mosca. Entonces, si nosotros realmente queremos bajar la población de mosca, tenemos que trabajar en todos los estadios. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, los huevos no atacando con ningún producto que pueda matar a la avispa, que son un vector natural de los huevos de las moscas. Un larvicida que aplicamos donde se encuentran los sustratos, es decir, donde tenemos el estiércol, donde tenemos humedad, donde tenemos materia orgánica en descomposición, ¿sí? Que es donde las moscas ponen los huevos. Y por último, un adulticida, ¿sí? Ya cuando la mosca está crecida. Dame una más, Matías. Ahora vamos a hablar del adulto. Esto, bueno, fíjense acá, en esta diapositiva, dice dónde se posan las moscas. Eso es importante. Las moscas les gusta posarse en las superficies redondeadas. Fíjense ustedes que cuando estamos, por ejemplo, acá todavía no tenemos gran cantidad de moscas, porque estamos todavía en invierno. Pero si acá estuviéramos en verano, seguramente los cables ya estarían llenos de moscas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la mosca le gusta posarse en los lugares donde no hay corrientes de aire, como si fuera este galpón, y en las superficies redondeadas. Entonces eso es muy importante. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Analizando esta situación, de decir, las moscas, dónde se posan, es cómo podemos trabajar, dónde aplicar, mejor dicho, nuestro producto químico. ¿Sí? Dame una más, Matías. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, esa es la entrada de un galpón, ¿sí? Y fíjense las moscas, ¿dónde están posadas? En un lugar que le da el sol y que no hay viento. ¿Sí? Entonces, esos son los lugares que uno tiene que ver cuando hace un diagnóstico. Voy a decir, bueno, yo tengo un problema de mosca, sí, quiero aplicar un adulticida. ¿Dónde lo aplico? ¿Sí? Entonces, buscar dónde la mosca se posa para hacer más efectivo nuestro tratamiento. Sí, Matías. Bueno, la ajita, que es ese producto. Esto es un insecticida de segunda generación. ¿Saben qué significa segunda generación? Son los insecticidas nuevos, ¿sí? Los que no tienen resistencia. En la época nuestra, Gustavo, se usaba mucho, vos te acordás, en el colegio todos hemos usado mucho la cautrina, por ejemplo. Era muy buen producto. Sigue siendo, todavía se sigue utilizando. Pero ya hay moscas que han generado resistencia a la deltametrina, que es el principio activo. Este es un principio activo ya de segunda generación, se llama Thiamotecan. Entonces, todavía no ha generado resistencia en las moscas. ¿Sí? Y vienen dos presentaciones. Ustedes ven este amarillo y este en azul. El amarillo es un cebo que se utiliza como cualquier cebo que ustedes utilizan para las moscas, en su casa. Ponen en una tapita, en algún recipiente plástico, un poco de estos gránulos y las moscas son atraídas porque esto tiene, además del principio activo, tiene azúcar, que es el alimento de las moscas, y una hormona que tiene un atractivo sexual, que es, ayúdame Matías, ponémelo, tricosene, el anterior. Es una feromona sexual, el tricosene, que las atrae a las moscas. ¿Sí?
Entonces las moscas quedan ahí en el lugar donde está el cebo. Esto obviamente para las producciones agropecuarias. Nosotros no podemos estar poniendo recipientes en todos los, en el galpón de pollo, o en el tambo, o en el feedlot, o en el criadero de cerdo, estar poniendo tapitas. Para eso viene esta otra presentación, que es un producto, es un polvo, que se prepara de dos maneras. A ver, haceme una más, Matías. No, anterior. No, está bien, pásalo, está bien. Dale. A ver, ahí está. Bueno, ahí lo que muestra, ahora después les voy a contar, voy a volver a este, pero esto habla de esta presentación, ¿sí? El cebo. Y ahí lo que habla es un cebo tradicional, o de los cebos más comunes, tienen el principio activo, que esto en realidad, el gránulo, si nosotros lo destapamos, lo vemos, son gránulos que ustedes conocen, de un cebo. Entonces, esos gránulos lo que tienen que es azúcar rodeada por el principio activo. En el caso de este producto, y ahí está, por eso está puesto acá en la presentación, tiene la ventaja de que el principio activo está desparramado en todo el gránulo. Hay otros que tienen el principio activo en el borde, entonces una vez que las moscas se comieron todo el borde, ya queda solamente azúcar en el centro. Por eso no es tan efectivo esos cebos con respecto a estos que son de última generación. Sí. Bueno, ¿cómo actúa? Dice, el tricoseno, como yo les conté, es una feromona sexual que las atrae, ¿sí? Y mueren a 1 metro a la redonda. Es decir, nosotros pongo esto, ¿sí? Y las moscas van a morir. ¿Dónde está el recipiente? ¿Sí? O a 1 metro. ¿Sí? Ese es el lugar donde caen las moscas. Bueno, eso es lo mismo. ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Los lugares más concentrados donde la mosca se muere, ¿sí? Y de ahí a 1 metro. ¿Sí? Seguí, Matías. Bueno, la efectividad es rápido, es eficaz, ¿sí? Y una cosa muy importante, que esto tiene una residualidad de 4 semanas. Ahora quiero hablar de este. A ver, Matías, dame una más. Dale para adelante. Dale para adelante. Seguí. Ahí está. Este que ustedes están viendo ahí en la presentación es este que tengo yo acá en la mano. Este se puede utilizar de dos maneras. Una manera es fulmigando, ¿sí? Se prepara a 100 gramos en 800 mililitros de agua, ¿sí? Y se fulmiga, como ustedes saben, con una mochila o con cualquier tipo de fulmigador. Y el otro método es el método de la pintura. Se prepara este mismo producto, más espeso, ¿sí? Y se pinta en franjas. Se pintan todas franjas. ¿Dónde? Y ahí está el tema. ¿Vieron la presentación anterior donde yo les decía que las moscas se posaban en los lugares circulares? ¿Sí? En los reparos, en los lugares donde le da el sol. Entonces, esos lugares son los donde vamos a hacer nuestras franjas de aproximadamente lo que mide un pincel mediano, 10, 12 centímetros. ¿Sí? Toda franja de 10, 12 centímetros, y las moscas son atraídas y quedan ahí. Cuando nosotros tenemos instalaciones nuevas, ¿sí? Galpones nuevos, y qué sé yo, sí, sabemos que este producto mancha. Entonces, ¿qué hacemos? Móstrame, Matías, la próxima. Bueno, esto, por ejemplo, ahí es un gráfico, ¿no? Hay una chica pintando en un, supongo que es un lugar donde, sí, un criadero de cerdo, ¿sí? Ahí se ve una guachera o una jaula de ponedoras. Dame una más, Matías. Ahí también se ve, ¿sí? Eso, por ejemplo, fíjense en acá abajo, donde lo está pintando a las franjas, en un lugar, no, el otro enfócame acá, a ese es Matías. Fíjense que tiene un techito, ¿sí? Porque hablamos que tiene una residualidad de 6 semanas, pero si llueve, pierdo la residualidad. Entonces, ¿qué hacen? Lo ponen en un lugar que tenga un techito para evitar que el agua de lluvia me lave el producto. Y por último, hay un método
que nosotros los estamos recomendando mucho, que es el siguiente. El método del hilo. ¿Sí? Este método del hilo, ustedes fíjense ahí que lo inventaron con soga los, creo que son taiwaneses. No, bueno, taiwaneses. O chinos, no sé. ¿Qué hicieron ellos? Pintaban sogas, ¿sí? Y ponían sogas en los criaderos, en los tambos, en los feedlot. Entonces las moscas, como yo les conté, que buscan la superficie redondeada, ¿sí? Las moscas se iban ahí y es un buen método. Pero ¿qué hicimos nosotros los argentinos, que siempre somos muy buenos para inventar cosas? Lo adaptamos a la Argentina. ¿Con qué? Con el hilo. Entonces, ¿qué hacemos? Preparamos el producto como si iríamos a pintar, ¿sí? En un balde, ponemos el hilo adentro, dejamos que se empape bien el hilo y después ponemos el hilo. A las 6 semanas cortamos el hilo y le ponemos uno nuevo. Entonces, ese es un método muy cómodo. No necesita ningún tipo de trabajo, más que simplemente preparar el producto, empapar un rollo de hilo y ya está. Y nos dura, si es en un lugar cerrado, 6 semanas. ¿Sí? Fíjense en que 6 semanas estamos hablando de mes y medio. Si nosotros ya empezamos a tener problemas, si trabajamos como dijimos recién, sobre las larvas y sobre los huevos, si nosotros empezamos a trabajar con un adulticida, con el hilo en el mes de octubre, ¿sí? Tenemos noviembre, diciembre, y ya con 2 puestas de hilo estaríamos cubriendo prácticamente la época del año de mayor moscas. Y con la comodidad que significa esto, sobre todo en un comedero, vamos a suponer que estamos en un feedlot, donde nosotros tenemos que evitar que las moscas molesten a los animales, sobre todo cuando están comiendo, ¿sí? Para que no produzca el estrés y que sigan alimentándose bien los novillos. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos en el comedero el hilo y entonces las moscas se posan en el hilo porque son atraídas por el atractivo sexual y quedan muertas ahí. A las 4 semanas, si no llovió, cortamos el hilo y ponemos un hilo nuevo. Lo mismo en un criadero, donde nosotros querramos. Esto es el método chino o taiwanés adaptado a la Argentina. Sí, seguí. Bueno, ahí también, yo le decía recién, pero después corté y volví para atrás. En los lugares que vos decís, yo quiero pintar acá, pero esta lona es nueva y no quiero que se ensucie, tengo la pared pintada, y entonces, ¿qué hago? Bueno, puedo poner una tapa de un tambor, un cartón, ¿sí? Lo pinto en franja, cuelgo el cartón y listo. Después a las 4 semanas tiro el cartón y pongo un cartón nuevo. ¿Sí? Seguí, Matías. Bueno, ahora vamos a... Bueno, esto es eso le dije lo que era un adulticida. Estos son los adulticidas. Bueno, después tenemos... Yo les dije que había un producto que era larvicida. ¿Sí? Larvicida. ¿Eso qué hace el larvicida? Actúa sobre las larvas. Precisamente no deja que estas larvas que ustedes vieron en estos recipientes pasen a la fase de pupa, que es la fase donde no la podemos matar absolutamente con nada. Entonces, ¿qué hacemos? Para actuar sobre estos sustratos, que son materia orgánica, lo que dijimos recién, los esterquioleros, los alimentos que se desparraman cerca de los comederos, todos esos lugares donde hay humedad y materia orgánica, ¿qué hacemos? Aplicamos un larvicida, que es el Neporex. Seguí, Matías. Bueno, el Neporex tiene un principio activo que es la ciromacina, que mata todo tipo de larvas. Es importante también porque este producto también sirve para la larva de mosquito y para la larva de la pulga. ¿Sí? Es un larvicida de alto espectro. Solo larvas, ¿eh? ¿Y cómo se hace? Bueno, esto se aplica 1 gramo por cada metro cuadrado. Entonces ustedes cuando ven este tipo de cosas, sobre todo, no sé si alguno de ustedes tiene criadero de cerdo, por ejemplo,
¿qué hacemos? Lavamos lavamos los corrales no, ¿cómo es que decir? Las pistas. Cuando lavamos las pistas siempre tenemos una laguna donde va a parar todo el líquido, o sea, el desagüe cuando lavamos las pistas. Entonces, ¿qué hacemos? Se forma como ese cascarón, como unas islas. Si ustedes agarran un palito en esas islas, ¿sí? Pásame la otra diapositiva, Matías. Seguí un poco más. Seguí. Ahí. Fíjense. Eso es un lugar típico, ¿sí? Eso es un lugar donde hay alimento volcado o bosta de un filot o de un tambo, de lo que sea, y eso se forma, esos cascarones, y ahí lo que hay que hacer es con un palito, si ustedes revuelven, cuando vayan a cualquier criadero, van a ver que van a encontrar este mismo tipo de larvas. Todas esas larvas de mosca, ahí se ven. Ahí es donde hay que aplicar el larvicida, ¿sí? Entonces dice, ¿cuánto tiene? Tiene 10 por 10, bueno, 100 gramos, en una regadera o en una mochila, y ahí no tengo que ver la concentración. Directamente en esos 10 metros le echo todo el agua que le preparé. ¿Sí? ¿Se entiende? Va todo. Listo, muy fácil de aplicar y de esa manera controlamos. Volver al triángulo, Matías. Ahí, ¿ven? Ahí ya controlamos parte de ese 80% tan importante que es el que no vemos. O sea, lo vemos y lo vamos a buscar. Pero el que nos molesta es el 20%. Sí, Matías. Bueno, seguí. Esto también se mantiene 4 o 6 semanas. Eso también, el otro día me preguntaban en un tambo. Dice, bueno, pero yo le puse y al otro día limpiaron era un tambo estabulado, limpiaron el establo y volvieron a pilar en este coleo. No, obviamente que eso, cada capa que pones de bosta, tenés que volver a aplicar. ¿Sí? Seguí, Matías. Dale, una más. Bueno, estos son los lugares esos son los lugares que yo les contaba recién, ¿ves? Ahí tiene un desagüe, ¿sí? Que son los lugares donde se produce, las moscas ponen sus huevos y ahí es donde se producen las larvas, los islotes que tienen larvas, sectores de humedad producida por bebederos, lluvia, bueno, todo lo que ustedes conocen, que vemos todos los días en el campo. Sí, seguí, Matías. Bueno, esto es las ventajas que tiene, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos un control de mosca? Estos son los 2 puntos. Hay que hacer un croquis de las instalaciones y buscar dónde están las moscas, que es lo que decíamos recién, dónde se posan. Si yo tengo acá un lugar que siempre tengo las moscas ahí, pinto ahí, ¿sí? Si los tengo en los animales, bueno, le pongo el hilo y evito ese problema. Seguí, Matías. Bueno, ahí están, Estas son infestaciones típicas que se producen por moscas, ¿sí? Fíjense, el alimento de las ponedoras, los terneros, el estrés que producen los terneros, hasta canibalismo en los cerdos, ¿sí? Sí, seguí, Matías. Bueno, para que un control sea exitoso, debemos trabajar, como yo le dije, en los 3 estadios. Hay un estadio que es simplemente biológico, es no matar, no aplicar productos que sean de alto volteo y que matemos también las avispas y las aves, que son los vectores naturales de las moscas. Después tenemos un larvicida, que es un larvicida que solo mata larvas. Mata larvas de mosquito, de pulgas y de moscas. Y después tenemos el adulticida, que es el agita, como en este caso el agita, que es que se utiliza como adulticida. Y yo les conté ahí que estaba el Larvadex. Simplemente para los que hay alguien que tiene criadero de pollo, el Larvadex se pone 1 gramo cada 1000 kilos de tonelada. Cada 1 tonelada de alimento. ¿Sí? Entonces ya queda la ciromacina, que es el principio activo, ya queda en el guano de las gallinas. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Sí, Matías.
Bueno, por último, bueno, esto que yo les contaba, ¿no? Para los huevos, ¿qué tenemos? Un control biológico. Para las larvas tenemos el Neporex o el Larvadex en el caso de las aves. Y para el adulto, el Agita. Como adulticida. ¿No hay más, Matías? Bueno, espero que le haya servido. Después, ahora va a hablar Marcelo y después el que quiera preguntar algo, nos estamos dispuestos con Marcelo a responder las preguntas que quieran.